Perfecto, chicos. Bueno, chicos, el día de hoy nos encontramos en la semana número 8 de biología y vamos a ver el tema número 1 del bloque del final, que va a ser el tema de uniones celulares. Lo que nosotros buscamos ver en esta sesión es, no sé si recuerdan, pero hace muchas sesiones cuando hablábamos acerca de los diferentes tipos de células que podíamos encontrar, les traje muchas fotos de varios tejidos, ¿no? Donde sabemos que un tejido básicamente es la unión de múltiples células. Bueno, nosotros lo que buscamos en esta sesión es ver cómo se da la formación de los tejidos mediante las uniones celulares. Cuando nosotros hablamos de uniones celulares, vamos a atender de dos tipos principalmente. La primera van a ser, no de dos tipos, sino que vamos a clasificarlo dependiendo del tipo de célula del que estamos hablando, ¿no? En este caso vamos a tener tanto de células animales como de células vegetales, pero nuestra sesión se va a centrar principalmente en la de células animales. Al hablar de las uniones que tenemos en células animales, vamos a poder clasificarlas en las uniones especializadas, que vamos a detallar mucho más adelante, de igual manera que las uniones no especializadas. Mientras que al hablar de células vegetales, van a ser estas uniones hechas por los plasmodesmos. Y básicamente esto es el plasmodesmo, ¿no? No sé si pueden ver aquí, está graficado con estas líneas azules que van a básicamente conectar ambas células vegetales para que se pueda mantener el tejido. Pero no se preocupen por eso, porque realmente no lo tocan en su sesión, más que lo mencionan, así que por si acaso sería recordarlo. Pero bueno, ahora sí empecemos con las uniones no especializadas. Nosotros le vamos a decir uniones no especializadas porque estas van a ser principalmente, pueden ser uniones transitorias, pero su característica principal va a ser que es muy difícil, por no decir que no las vamos a poder ver, ¿ok? No sé si han visto las fotos de microscopía electrónica, donde son fotos grises y se pueden ver, no sé, por ejemplo, los cilios de la célula, ¿no? Donde se ve una célula gris y luego tienes un montón de pelitos que son grises. Algo así es una microscopía electrónica. Les he traído fotos más abajo, pero quiero que entiendan que cuando hablamos de las uniones no especializadas, son ese tipo de uniones las cuales no se van a poder ver. Un ejemplo bastante claro con respecto a estas uniones no especializadas pueden ser las uniones que se generan durante el proceso de la quimiotaxis. La quimiotaxis básicamente es un proceso en el cual vamos a ver la migración de los leucocitos o de aquellas células sanguíneas y tal, las cuales nos van a permitir llegar hacia los lugares de la lesión. Bueno, para que se pueda dar este paso, como ven aquí, van a tener que pasar por varios pasos, ¿no? El primer paso va a ser la marginación, donde básicamente vamos a tener a nuestro leucocito, el cual va a ir acercándose hacia el vaso sanguíneo. Este de aquí va a ser nuestro endotelio. Luego empieza el proceso de rodamiento, luego tiene que adherirse al epitelio para que posteriormente haga el proceso de la diapédesis y pueda infiltrarse, ¿no? Ya. El tema es que no sé si pueden notarlo acá muy bien en la gráfica porque es un poco clarita, pero no sé si notan que entre el epitelio y las células, que en este caso, digámosle que sería un neutrófilo, van formándose como uniones. Estas uniones van a estar dadas, en este caso, van a estar dadas principalmente por las selectinas, ¿no? Pero a las selectinas también se le van a unir otro tipo de uniones, las cuales vienen desde nuestra célula, que van a ser las beta-integrinas. El tema es que estas uniones, las cuales se van a ir formando de manera transitoria, pues al ser uniones nada más en determinados momentos, pues no las vamos a poder ver al nosotros al verlo tras el microscopio, ¿no? Y por eso forman parte de aquellas uniones no especializadas. De igual manera, justo siguiendo la misma línea que les comentaba, este tipo de uniones no especializadas, las cuales van a ser transitorias principalmente, también las vamos a poder ver en agrupaciones celulares, ya que ellas nos van a permitir la formación de los tejidos y de los órganos durante el desarrollo. Además, estas van a ser clave para el comienzo de la formación de las uniones estables o morfológicamente diferenciadas. En resumidas cuentas, cuando ustedes piensen en uniones no especializadas, quiero que se le venga a la mente el proceso de la diapédesis, ¿no? O de la quimiotaxis, que básicamente es cuando las células tienen que llegar al sitio de la lesión para poder ejercer, pues, su función biológica. Ya, y este proceso nos va a permitir, pues, formar, o mejor dicho, para este proceso, para que se lleve a cabo, tenemos que formar estas uniones para que la célula atraviese, ¿no? Y ya no esté flotando en el medio exterior. Y como habíamos visto, la unión encargada de poder
mediar esta acción van a ser principalmente las selectinas. Pero bueno, ya vamos a irlos explicando un poquito más. Algo también que tenemos que entender al hablar de uniones no especializadas es que nosotros vamos a estar hablando sobre las glicoproteínas y nosotros vamos a tener una división en este caso. Vamos a tener glicoproteínas dependientes de calcio y glicoproteínas no dependientes de calcio. Yo sé que en la teo no sé si se lo detallen tanto, pero quiero que se queden con la idea de que el calcio lo que busca es darle estabilidad a la unión. No sé si recuerdan ahorita que estábamos checando cómo acá teníamos una célula epitelial y a este se le quería unir nuestra célula, nuestro leucocito, ¿no? Que en este caso digamos que es un neutrófilo. Ya. Entonces, vamos a necesitar que se genere una unión y esta unión, si es dependiente de calcio, va a requerir del calcio extracelular para que pueda mantener su estructura y que se medie el proceso de la adherencia. Porque sin el calcio, ¿qué pasaría? Pues, si no me equivoco, se desnaturalizan las proteínas que están formando estas ligaduras y pues no se media o no podría realizarse el proceso de adherencia. Entonces, las que vamos a ubicar aquí principalmente van a ser a las caderinas. Y de hecho, caderinas, su mismo nombre te lo dice, ¿no? Si no me equivoco, caderina significaba célula calcio dependiente. Ujú. Y esta va a ser, como vemos, una célula dependiente de calcio, que lo que le va a dar, como vemos aquí en su estructura, es que le va a dar una mayor rigidez a este tipo de uniones, ¿no? Donde vemos que acá tenemos las moléculas que van a conformar su estructura y tienen que tener estos un sitio de unión al calcio, porque le van a dar mayor rigidez y van a permitir la unión homotípica. Y se preguntarán, ¿qué es la unión homotípica? Pues básicamente es la unión entre dos células similares, ¿ok? O sea, sí, son dos células que van a ser o bien de la misma familia o bien del mismo tipo, entonces van a mediar esta unión. Además, vamos a tener también a las adhesinas y a las integrinas, que si no mal recuerdo, las integrinas van a tener afinidad por otros iones también, ¿no? En este caso podría ser el magnesio y la afinidad por el calcio que tienen va a ser un poco baja. Y esta afinidad, más que comparándolo con las caderinas, no se relaciona tanto con su estructura, sino se va a relacionar un poco más con la afinidad que va a tener nuestra integrina por el ligando. ¿A qué me refiero con todo esto? Cuando nosotros tenemos a las integrinas, en este caso, como regresemos a la imagen nuevamente, habíamos visto que estas van a ser estas uniones que se generen entre las uniones o las proteínas que está expresando el epitelio y las integrinas van a venir de la célula, ¿no? Y lo que van a buscar aquí es generar una unión más estable. Entonces, si nosotros a estas integrinas les adicionamos el calcio, lo que va a hacer es que pueda unirse con mayor afinidad hacia los ligandos, que en este caso serían los receptores. A eso se refiere, chicas. O sea, básicamente el calcio va a permitir que cumplan su función de mejor manera. Y luego vamos a tener también a las glicoproteínas no dependientes de GT calcio. Y entonces, no sé si ustedes se están preguntando, si me están escuchando, no, espero que sí, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros no tenemos determinadas glicoproteínas, las cuales no dependen del calcio, significa que ellos van a requerir de alguna otra estructura o compuesto para que pueda estabilizarse, porque habíamos visto que esa va a ser la función del calcio principalmente. Bueno, ellos en vez de estabilizarse por algún ion, van a estabilizarse principalmente por sus enlaces internos. Es decir, entre las moléculas, digamos, ¿no? Que acá tenemos una CAM y acá tenemos otra CAM. Lo que van a hacer ellos es que para esta unión van a formar enlaces. Y estos enlaces, que lo vamos a ver un poco más adelante en las inmunoglobulinas, van a permitirle la rigidez para que no vayan a desensamblarse y puedan cumplir ya su función biológica. Y dentro de estas glicoproteínas no dependientes de calcio están principalmente las CAMs. Y su tipo, por así decirlo, su principal división podrían ser las ICAM, las cuales van a ser moléculas de adhesión inmunológica, que lo que van a permitirnos es básicamente la formación de las inmunoglobulinas. ¿Ok?
Entonces, al hablar de las glicoproteínas dependientes de calcio, la principal van a ser las caderinas y van a ser caderinas de calcio dependiente, ¿ok? Eso es muy importante, le va a dar rigidez y va a permitir la unión entre células, entre las mismas células, básicamente. Y luego las no dependientes de calcio, vamos a tener aquellas las cuales su estabilidad se les confiere por los enlaces internos y vamos a tener principalmente a las CAMs, que van a ser las moléculas de adhesión celular. Listo. Ahora, algo muy importante al hablar de las uniones no especializadas va a ser quién es la principal representante de estas uniones. Y como lo habíamos estado checando en la primera imagen donde hablábamos acerca del proceso de la diapédesis, pues van a ser las selectinas. Nosotros vamos a tener, o bueno, algo importante de las selectinas es que ellas van a mediar su unión al reconocer carbohidratos específicos. Así es como se unen, ¿ok? En los extremos de las cadenas de los polisacáridos GL y GP. Bueno, está bien que recuerden tal las cadenas, pero quiero que recuerden que una selectina va a cumplir su función biológica reconociendo los carbohidratos específicos, porque esta va a ser en primera su característica principal y además ha sido pregunta de examen en varios bancos que lo he estado checando y creo que también lo preguntaron en el 2025-1, así que sería importante que se lo anoten por ahí por si acaso. Así no les ven en el examen fácil y se los preguntan en clase, porque es una característica muy importante y propia de las selectinas. Algo también que es bastante crucial, y justo era lo que les venía explicando, es que ellos se van a asociar al tráfico de linfocitos. Es decir, van a mediar pues la migración de las células sanguíneas desde el vaso sanguíneo, desde la parte en donde está corriendo la sangre, por así decirlo, para que pueda infiltrarse al tejido y pueda mediar el problema infeccioso o el problema inflamatorio el cual pues esté generando, ¿no? Además nos dice que estas van a ser glicoproteínas integrales de la membrana. Aquí les traje una imagen que encontré en el CARP, donde nos habla básicamente de cuáles van a ser los tres tipos de selectina que vamos a encontrar. Principalmente, o mejor dicho, en primer lugar vamos a tener a la L-selectina, la cual es la más cortita y esta las vamos a encontrar en los leucocitos, los cuales nos van a permitir realizar el proceso del tráfico leucocitario o de la diapedesis. Luego vamos a tener a las E-selectina, las cuales se van a encontrar en las células endoteliales y la P-selectina, las cuales las vamos a tener en plaquetas. Entonces, solamente guíense por la letra con la que inicia para que puedan recordar en qué tipo de células las encontramos, ¿no? Por ejemplo, selectina L, L de leucocito, selectina P de plaquetas y selectina E de las células endoteliales. Esas van a ser sus subdivisiones. Y ahora sí podemos pasar a hablar sobre las uniones especializadas. Bueno, a diferencia de las uniones no especializadas, la característica que estas van a tener, pues es que nosotros vamos a poder verlas por microfotografía, por microscopía electrónica. Exactamente, disculpen, se me van un poquito las palabras. Y lo que van a hacer estas uniones básicamente es mantener la integridad estructural de los tejidos. Ellos van a estar mediados por dos sistemas. El primero van a ser las proteínas de membrana, las cuales van a actuar como moléculas especializadas en la adhesión. En este caso van a ser las máculas y también vamos a tener áreas especializadas de la membrana, las cuales van a estar incorporadas a las uniones celulares, las cuales son las zónulas. Entonces, al hablar de uniones especializadas, tenemos que recordar que está compuesto por dos secciones, ¿verdad? Vamos a tener a las máculas y a las zónulas. Las máculas son las proteínas asociadas y las zónulas van a ser el área en el que se vaya a dar esta incorporación, ¿cierto? Esto es bastante importante porque tienden a preguntar mucho con respecto a la diferencia entre máculas y zónulas o que ubiques cuáles son las zónulas correspondientes a cada tipo de unión. Y ya, bueno, en este caso también les he traído esta imagen, que la verdad es que la encontré por ahí, donde nos hablan o donde básicamente nos dan un vistazo acerca de cuáles son todos los tipos de uniones celulares los cuales vamos a ubicar.
Vamos a tener en este caso las uniones estrechas, las cuales van a estar dadas por la claudina y la ocludina. Vamos a tener también a las uniones adherentes. Bueno, en este caso tenemos a la zónula adherente, donde vemos todo el área de unión, y vamos a ver a su componente principal, que van a ser las caderinas, y luego vamos a tener a las uniones de tipo gap o las uniones que le vamos a decir comunicantes, las cuales van a estar compuestas principalmente por las conexinas. Están aquí graficadas. Dentro de supongo que será una célula del intestino. Siempre se me va, no sé por qué en cada clase siempre se me va la célula, el nombre de la célula. Y luego ya tenemos aquí otro tipo de uniones, las cuales las vamos a relacionar con las uniones adherentes, las cuales van a ser los desmosomas y los hemidesmosomas. Pero no se preocupen, los vamos a detallar y vamos a verlo mejor a mejor detalle un poco más adelante. Así que continuamos. Listo. Al hablar de las uniones especializadas, algo que también tenemos que recordar es que van a ser estructuras proteicas que van a conectar físicamente las células entre sí, ¿ok? Ellas van a mediar o mejor dicho, van a facilitar la comunicación celular, principalmente van a reforzar la estructura de los tejidos y lo que van a permitir es ayudar al transporte de los materiales entre las células. También algo importante, y es una característica de un tipo de unión en específico, es que ellas van a encargarse de crear una barrera impermeable para ciertas sustancias. Y también algo bastante importante es que solamente las vamos a encontrar en las células inmóviles, a diferencia de las uniones no especializadas, las cuales las veíamos principalmente en aquellas uniones transitorias, pues estas de aquí tienen que estar en células inmóviles. Además, van a ser más abundantes en el tejido epitelial. Y nuevamente vamos a tener una gráfica en la cual vamos a ver un poco más a detalle las uniones adherentes, las uniones estrechas y las uniones comunicantes de nexo o gap. Pero no se preocupen, vamos a ir detallando una a una. Así que, bueno, algo también que nos decía su teoría era la diferencia entre las tres. La primera, que van a ser las uniones oclusivas o las uniones estrechas, lo que van a hacer es que van a actuar como barreras impermeables, que si no me equivoco son estas uniones de acá, que no sé si pueden verlo, pero lo que van a buscar ellas es que se dificulte el traspaso de los iones por las membranas, ¿no? Lo que están buscando ellos es que el espacio intermembrana sea tan, pero tan pegadito para que los iones y las moléculas no discurran libremente entre ellas. Luego vamos a tener a las uniones de anclaje, las cuales van a darle a nuestros tejidos o van a permitir que se genere cierta tensión mecánica, porque no se olviden que las uniones de anclaje lo que buscan es poder conectar una célula con otra. Y al conectarlas mediante estas uniones, lo que van a hacer es que ellas resistan fuerzas de tensión, o sea, van a hacer que cuando yo muevo el brazo no se me despeguen absolutamente todas las células que tengo, todas mis células musculares, por ejemplo, y que pues estas se desprendan y ya no podrían llegar a cumplir la función del tejido. No sé si me están captando la idea. Y luego vamos a tener a las uniones comunicantes, las cuales van a mediar, o mejor dicho, van a permitir el movimiento de las moléculas entre las células, que van a hacer justamente todo lo contrario a lo de una unión estrecha, ¿no? Porque lo que busca es generar una barrera impermeable para impedir el traspaso de los iones, mientras que las comunicantes van a permitir este movimiento de las moléculas entre las células. Bueno, continuamos. Al hablar sobre los tipos de uniones, de igual manera, vamos a tener una subdivisión. Al hablar de las uniones adherentes, podemos clasificarlas en los desmosomas, los hemidesmosomas y las zónulas adherentes. Al hablar de las uniones estrechas, vamos a tener a las zónulas occludens, y en las uniones comunicantes, pues no vamos a tener una subdivisión en sí. Continuamos. Ahora, al hablar un poquito más acerca de las uniones adherentes, justamente vamos a partir por el principio que les venía comentando, que es que nosotros con estas uniones buscamos adherir a unas células con otras. Lo que van a hacer ellas es que van a generar esta unión gracias a la unión del citoesqueleto de ambas células. Sí, es decir, nosotros vamos a conectar esta célula con esta célula gracias a las proteínas del citoesqueleto que tenían dentro. Entonces vamos a tener a las caderinas principalmente permitiendo la unión de ambos.
¿Y a qué estructura del citoesqueleto se preguntarán, ¿no? Porque ya sabemos que nuestro citoesqueleto está compuesto por tres partes, que van a ser los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. Bueno, esta unión al citoesqueleto se va a dar mediante la unión, por así decirlo, aunque esté repitiendo mucho esta palabra, de las fibras de actina. Es decir, vamos a conectar los microfilamentos de ambas células para que se pueda dar esta adherencia entre células, y lo que le va a conferir esto va a ser la estabilidad mecánica. ¿Ok? Estabilidad mecánica, y vamos a tenerlo principalmente en las células epiteliales, y lo que van a hacer esto es que van a permitir que se funcione como una unidad cohesiva. Les he traído una gráfica para poder entender un poquito más acerca de esta unión cohesiva, y lo que buscamos aquí es formar este cinturón de adhesión. De igual manera, les he traído una gráfica, así que no se me preocupen. Y pues algo bastante importante es en qué tipo de células nosotros lo vamos a encontrar, o en qué momentos, tal, si es que estas uniones son importantes o no. Y bueno, cuando hablamos acerca de las uniones adherentes, vamos a verlas bastante representadas en el intestino delgado, ya que van a formar la barra terminal, y también en la embriogénesis, porque lo que va a permitir es que se transmita la fuerza motriz, y también va a mediar el plegamiento de las capas epiteliales para la formación de los órganos. Ahora sí, al hablar de las uniones adherentes, les he traído esta tabla que las encontré de hace muchísimo tiempo, la verdad. Lo que nosotros estamos buscando, como habíamos visto, era generar este cinturón de adhesión. Aquí vamos, mejor dicho, aquí vamos a tener a las dos membranas de una célula, y luego vamos a tener a otra membrana de otra célula, y vamos a notar cómo buscamos unir ambas, ¿no? Y para esto vamos a utilizar una unión adherente. Vamos a partir de, como habíamos comentado, la unión de los microfilamentos o los filamentos de actina de ambas células. Y para que estos puedan unirse, vamos a necesitar de un grupo bastante grande, por así decirlo, de proteínas para que nos puedan facilitar esta tarea. Dentro de estos vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar principalmente a las caderinas, porque ellas van a ser la reina de esta unión, por así decirlo. ¿Por qué? Porque las caderinas van a ser básicamente proteínas bastante rígidas, ¿no? Como lo habíamos estado checando en la parte anterior, que eran dependientes de calcio, y lo que nos van a permitir es esta unión de las células homotípicas. Pero las caderinas no pueden actuar de manera independiente, no es que actúen solas y tal, sino que las caderinas, para poder asociarse a los microfilamentos o a los filamentos de actina, van a requerir de la ayuda de varias proteínas, las cuales van a asociarse a esta unión, en las cuales vamos a encontrar a las cateninas, por ejemplo, las cuales van a subdividirse en diferentes tipos. Vamos a tener también a las vinculinas y a las alfa-actininas, que lo que buscan aquí es formar una unión adhesiva. O sea, son proteínas que al asociarse van a mediar esta unión, y por eso vamos a decir que esta unión es tan fuerte que va a darle resistencia a la tensión a la célula. Y así es como se forma si no me equivoco, se le llama el cinturón de adhesión. Bueno, y todas estas proteínas, las cuales estamos mencionando, de que cateninas, vinculinas, alfa-actinina y las caderinas, van a ser partes de las proteínas, las cuales van a conformar una unión adherente. Dentro de estas vamos a tener, en primer lugar, a las proteínas de coronación o a las CAPZ, las cuales van a formar una caperuza terminal en los filamentos de actina. Básicamente lo encontraríamos por aquí, ¿no? Estas serían nuestras proteínas de coronación. Tendríamos aquí nuestras proteínas de coronación. Luego, como habíamos checado, vamos a tener también a la actinina alfa, las cuales van a estar constituidas por dos subunidades idénticas de 90 kilodaltons, y van a formar filamentos de 30 por 2 nanómetros. Mejor dicho, en sencillas palabras, lo que van a buscar es la unión entre entre los filamentos de actina. Básicamente ellos buscan conectar los microfilamentos entre ellos para que pues no se
desacoplen, ¿no? Y puedan permitirle darle la estructura a la célula. De igual manera, vamos a tener a la vinculina, la cual va a unir a los filamentos de actina capeados a la catenina y a las cateninas, las cuales, como les venía comentando, van a tener diferentes subunidades, que en este caso van a ser la subunidad alfa, beta y gamma. Estas cateninas van a ser proteínas globulares, las cuales van a unir a las vinculinas con las caderinas de la membrana plasmática. Y luego vamos a tener aquí a nuestra proteína reina. Ella es la clave y va a ser la base de las uniones adherentes. Básicamente, las caderinas van a ser una familia de 12 glucoproteínas, ¿no? Las cuales van a mediar las uniones intercelulares dependiente del calcio. Listo, eso ya nos quedó claro. Ya. En las células epiteliales, específicamente el hígado y los embriones, nosotros vamos a tener a las caderinas E. Entonces, de igual manera, se cumple el mismo principio, ¿no? Es decir, que la última letra o la letra mayúscula, la cual nos dice qué tipo eh, de caderina es, va a depender de, pues, el tejido en el que lo vamos a encontrar. En este caso, si decimos caderinas E, viene de epiteliales. También la vamos a ubicar en las células nerviosas, en las células musculares y en el cristalino, en las cuales vamos a ubicar a las caderinas N y luego vamos a tenerlo también la epidermis, en la placenta y transitoriamente en en los tejidos embrionarios, como habíamos visto que nos permiten el plegamiento de las capas epiteliales y tal para la formación de los órganos y en estas vamos a tener la caderina P. Estas van a ser proteínas bastante grandes, las cuales van a estar formados por entre 700 a 550 aminoácidos y van a presentar un dominio intracitoplasmático, van a presentar un dominio transmembranoso y 4 extracelulares homólogos. Algo importante también es mencionar a estas dos proteínas, las cuales van a ser la uvomorulina y la placoglobina. La uvomorulina básicamente va a ser esta proteína, la cual va a sobresalir en el espacio intercelular, que va a permitir la unión de ambas células y la placoglobina va a formar parte del material denso de la placa de anclaje de los filamentos. En otras palabras, la morulina estaría entre las cateninas, ¿no? Para mediar. Y estas proteínas normalmente no se grafican, pero es importante y algo que realmente yo les recomendaría es que lo grafiquen, ¿no? Es decir, ya, nosotros vamos a ubicarnos, vamos a partir con nuestra cadenina. Acá tenemos nuestra membrana y ya sabemos que va a tener un dominio intracitoplasmático, un dominio transmembranoso y luego también vamos a encontrarlo en la parte extracelular. El que va a mediar la unión entre las cadeninas en la parte exterior, ah, ¿ya quién era? La uvomorulina. Ya, listo. Acá tenemos uvomorulina, acá las caderinas, y luego las caderinas tienen que unirse ¿a quiénes? A los filamentos de actina. Recordemos que para la unión entre los filamentos de actina, y vamos a tener a la actinina alfa, a la actinina alfa y para poder acoplar, o mejor dicho, para permitir que la unión entre las caderinas y la actinina sea bastante resistente y pueda y no se desensamble, pues teníamos a proteínas asociadas, ¿no? Dentro de las cuales encontrábamos, no sé, a la vinculina, teníamos también y que mi perrito aprendió a abrir las puertas de la casa. Teníamos a la vinculina y a la catenina y el poder, más que nada más entenderlo, decir, ah, ya mira, esto y esto y esto y esto lo compone, el poder posicionarlo va a permitir que ustedes puedan entender mejor cuál va a ser la función que ellos van a cumplir. Y a eso quería llegar. En esta sesión, nosotros no buscamos que se aprendan cuántas subunidades van a tener la proteína de coronación CAPZ en la vida, jamás. Pero lo que sí te pueden pedir es que tú digas, ah, ya, mira, las capsetas, ¿dónde se van a encontrar? Ah, ya se van a encontrar en el extremo terminal de los filamentos de actina, ¿no? Y van a actuar como proteínas de coronación, ya, las cuales van a permitir que puedan unirse de mejor manera a quienes, a las cadeninas. Perfecto. Entonces, por eso yo les recomendaría mucho que realicen estas gráficas. Ya. Y bueno, en este caso también vamos a verlo graficado de otra manera. Notamos como las glucoproteínas bastante grandes y las que en sí van a mediar la unión van a ser las caderinas. En este caso estábamos viendo las caderinas E. Y a ver, no sé si me está escuchando Juliana. ¿Te acuerdas en qué tipo de tejido encontrábamos a las caderinas E? Oli, o si no, cualquiera.
Uy, creo que no me Buenos sale. días. ¿Me puede Sí, volver a repetir la pregunta? No se escuchó bien. ¿te Disculpe. acuerdas en qué tipo de tejido encontrabas a las caderinas E? Endoteliales. En las células Exactamente. endoteliales. En el Ujú. hígado. Sí, perfecto. Venía E de endoteliales. Qué bueno. Y luego vamos a ver cómo vamos a tener proteínas asociadas a ellas, ¿no? Dentro de ellas teníamos a las cateninas, las cuales van a mediar su unión con las vinculinas para que ya puedan conectarse a las actinas. Pero también vamos a tener, como habíamos visto en el extremo terminal, a las proteínas de coronación de la actina. En esta parte está mejor graficado todo. Me gusta mucho esta gráfica por eso. Y luego vamos a ver ya justo lo que les había estado graficando, ¿no? Cómo las actinas alfa van a mediar esta unión entre los filamentos de actina y van a ser los filamentos de actina el componente del citoesqueleto que va a mediar la unión entre ambas células en sí. Listo. Bueno, continuamos. Hablando acerca, o mejor dicho, continuando con las uniones adherentes, algo importante que también tenemos que recordar son los desmosomas. A los desmosomas les podemos llamar de múltiples formas, ¿no? Podemos decirles máculas adherentes o desmosomas puntuales, pero básicamente ellos lo que van a hacer es que van a mediar la unión de las células mediante los filamentos intermedios. No sé si recuerdan que el anterior, cuando hablábamos de unión adherente, estábamos refiriéndonos específicamente a la unión por filamentos de actina o por microfilamentos, mientras que los desmosomas lo que buscan es unir las células mediante los filamentos intermedios. En este caso podríamos tener a la queratina, por ejemplo. Bueno, al hablar de su estructura, pues, ¿qué va a pasar? Los filamentos intermedios van a irradiar intracelularmente. Entonces, van a ser las cadeninas, principalmente la desmogleína y la desmocolina, disculpe, y la desmocolina, las cuales extracelularmente desde la placa desmosómica. Ya. En otras palabras, nosotros buscamos conectar las placas desmosómicas de dos células. Bueno, la función va a ser principalmente a nivel de las células sujetas a altos niveles de estrés mecánico. Y por eso las vamos a encontrar en las células epiteliales y en los cardiomiocitos. Y algo bastante importante es que cuando nosotros tenemos una alteración en los desmosomas, podemos exponernos a un problema denominado pemfigo vulgar. Y básicamente este problema era la generación de ampollas en sí, si no me equivoco, era la generación de ampollas. No recuerdo exactamente en qué parte de nuestro tejido, pero eso es algo que va a diferenciarlo de las uniones adherentes. Porque cuando nosotros hablamos acerca de una unión adherente, nosotros decimos que este tipo de uniones, cuando generamos algún tipo de problema y tal, o cuando hay algún tipo de alteración en su estructura, nosotros vamos a promover la invasión tumoral. ¿Por qué? Porque no estamos dándole la unión entre célula y célula. Entonces, vamos a permitir que las células tumorales puedan infiltrarse en medio de estas células y que puedan incrementar su volumen, que eso es lo que busca al final una célula tumoral. Mientras que al hablar de los desmosomas, ¿qué va a pasar? Es que nosotros necesitábamos o ya tenemos esta pérdida de la resistencia en la tensión. Es decir, si lo perdemos, ya se pierde en sí la integridad del tejido, el cual es sometido al estrés. Y por eso se promueve el pérfido vulgar, que como les comentaba era la presencia de ampollas en la piel. Y esto se va a dar por la presencia de anticuerpos contra la desmogleína, que habíamos visto que era uno de los componentes principales para este tipo de unión, en conjunto con la desmocolina. Algo bastante importante también es que recuerden cuál va a ser la estructura de un desmosoma. Cuando hablamos acerca de un desmosoma, al igual que al hablar de una unión adherente, nosotros vamos a tener dos porciones. Vamos a tener su porción intracelular, es decir, aquellas proteínas las cuales van a encontrarse dentro de las membranas que van a permitirle la unión, en este caso con los filamentos intermedios, y luego vamos a tener una porción extracelular, la cual lo que busca es darle esta resistencia a la tensión entre las dos células para que puedan no desacoplarse, ¿no? Para que puedan mantenerse unidas. Entonces, a las proteínas las cuales se encuentren en el dominio intracelular de ambas células, vamos a clasificarlas como proteínas de anclaje. Estas proteínas van a ser principalmente la desmoplaquina 1
y la desmoplaquina 2, las cuales van a encontrarse en contacto bastante directo con los filamentos intermedios, mientras que la placoglobina, o también conocido como la Y-catenina, que va a ser una molécula de 83 kilodaltons y tal, va a encontrarse en contacto con la membrana celular. Y la desmoplaquina, básicamente ella va a ser una proteína adaptadora que vamos a encontrarla entre la desmoplaquina y las caderinas. Van a ubicarse más o menos ahí. Y lo que van a permitir es que van a ayudar a conectar la placa interna de las caderinas con con las desmoplaquinas, ¿no? Para poder brindarle esta resistencia a la tensión. Y luego ya en la porción externa vamos a ubicarnos con las caderinas, que en este caso principalmente se van a encontrar dentro de los epitelios y por eso vamos a tener a las caderinas E y a las desmogleínas, las cuales ya estaban ubicadas, como les comentaba, en el espacio intercelular. Y aquí está graficado de mejor manera, donde vamos a ver la presencia de las caderinas en la parte extracelular y luego vamos a tener la unión bueno, en este caso estamos viendo a nuestros filamentos intermedios y también vamos a ver cómo se va a formar esta placa citoplasmática, ¿no? Formada por las proteínas de unión. Y tenemos a la célula 1 y a la célula 2. Bueno. Algo bastante importante también es que recordemos cuál va a ser en sí las diferencias entre célula adherente, o mejor dicho, entre esta unión adherente y tal, que pues al final del día tenía su célula porque le daba el área en el cual se iba a llevar a cabo y un desmosoma. ¿Qué va a pasar? Mientras que nuestra célula adherente nos va a conferir básicamente plasticidad y dinamismo dentro de una célula. Esto lo va a hacer ya que va a permitir cambios de forma y no sé si recuerdan que encontrábamos a esta célula adherente durante el desarrollo embrionario, ¿no? Y un momento también bastante importante es el proceso de la cicatrización, mientras que un desmosoma va a ser más resistente y más estático y lo que va a buscar es mantener la integridad de los tejidos sometidos a un estrés mecánico, por ejemplo, la piel, ¿no? Y por eso veíamos que cuando teníamos anticuerpos, los cuales rompían la desmogleína, que era parte de las caderinas y tal, pues no llegábamos a un tipo de manifestación clínica, la cual nosotros llamábamos pemphigo vulgar, que va a ser la presencia de las ampollas en la piel. Mientras que al hablar de la célula adherens, cuando tenemos una alteración, mediamos la invasión tumoral. Bueno, algo bastante importante también es que nosotros vamos a diferenciarlo principalmente en primera por a qué componente del citoesqueleto va, o mejor dicho, busca unirse. En este caso, un desmosoma busca unirse a los filamentos intermedios, mientras que una unión adherente lo que busca es unirse a estos microfilamentos, ¿no? O los filamentos de actina. De igual manera, donde vamos a tener también una diferencia bastante notoria va a ser en las proteínas asociadas a esta unión. En este caso, vamos a tener a las caderinas, con respecto a las adherentes, como habíamos checado. Vamos a tener a las caderinas, a la alfa, beta y gamma cateninas, a las vinculinas y también teníamos a nuestra capsenota. No sé si recuerdan que eran aquellas las cuales teníamos en la parte terminal de las actinas que mediaban justo la unión entre vinculina y actina. Y también vamos a tener a las alfactinas, las cuales van a permitir esta unión entre filamentos de actina para poder darle más resistencia, ¿no? Y luego, con respecto a los desmosomas, tenemos a la desmogleína, a la desmocolina, la presencia de la placoglobina y la desmoplaquina y los filamentos intermedios, que va a ser al final cuál va a ser el target, ¿no? Al que busca conectarse. Bueno, y en esta parte les hice un cuadro comparativo entre ambos para que puedan recordar cuáles van a ser las diferencias entre uno y otro. Porque este tipo de diferencias no sé mucho si se presenta también en su ciclo, pero nosotros sabemos que cada vez que hay una comparación entre una y otra o vemos excepciones, son clave para, uy, ya, son clave para preguntas de examen. Y no solamente preguntas de examen, sino que también vienen en preguntas de pasitos y es bastante importante que puedan diferenciar unas y otras.
Sí, así que ya les he mandado las PPTs, creo que acaba de entrar Juan Pablo, así que no te preocupes, cuando termine la clase te la voy a mandar por DM y pues yo les recomendaría bastante que puedan echarle un ojito a esto antes de que puedan tener sus seminarios, ya que van a tener bastante diferenciados, ¿no? La zona adherens de los desmosomas. Bueno, ahora continuamos con la última sección con respecto a la zona adherens. No se preocupen, luego lo siguiente ya sale un poco más rápido, que van a ser los semidesmosomas. Les voy a decir, chicos, que a las 10 nos vamos a dar un break de 5 minutos para que puedan tomar agüita y tal, y me dé chance de poder responder un pasito que nosotros tomamos virtual los días domingos en mi ciclo. Así que les voy avisando porque a las 10 voy a salir corriendo. Así que bueno. Continuamos con los semidesmosomas. Básicamente, ellas no van a conectar dos células, sino que lo que buscan es unir las células a la matriz extracelular. No sé si recuerdan cuando hablábamos acerca de la matriz extracelular, pero era este tipo de tejido o de malla, mejor dicho, la cual estaba formada por este colágeno, la cual le va a brindar a la célula una ubicación. Básicamente eso es la matriz extracelular. Le brindaba, en primera, facilitaba la comunicación extracelular, la comunicación entre célula y célula, pero lo que busca en sí la matriz extracelular es mantener la estructura de las células. O sea, vamos a tener aquí todas las células y la matriz extracelular lo que va a hacer es que va a permitir el anclaje entre las células con la matriz para que no se pierda la integridad del tejido. Entonces van a ser los hemidesmosomas los que busquen conectar a las células con la matriz. Algo bastante importante también es que esto va a estar centrado, esto o este proceso va a llevarse a cabo gracias a las integrinas, ¿ok? Las cuales buscan conectar el citoesqueleto intracelular con moléculas de la membrana basal, aquellas como la laminina, la fibronectina y el colágeno. Van a tener como función conectar las células epiteliales con la lámina basal y mantener la integridad de la membrana. En este caso, cuando nosotros vamos a tener el... baja, En este caso, cuando nosotros tenemos o presentamos una alteración en el hemidesmosoma, no vamos a presentar un pénfigo vulgar, sino vamos a presentar un pénfigo bulloso, los cuales van a ser dados por anticuerpos contra los hemidesmosomas. ¿Por qué? Básicamente, al referirse con un anticuerpo, es... Un segundito. Ahora sí, básicamente un anticuerpo quiero que lo identifiquen como si fueran balas, ¿ok? Como si fueran balas las cuales van específicamente a una porción de la célula. En este caso serían a los hemidesmosomas. Entonces, si nosotros comenzamos a tirar balas y balas y balas y balas a los hemidesmosomas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, este se va a perder, ¿no? Es como si rompiéramos estas uniones y al romper estas uniones nosotros estamos perdiendo la unión entre el mejor dicho, entre el citoesqueleto de nuestra célula con la integridad que va a tener con la matriz extracelular. Entonces, se genera esto y vamos a llegar a una alteración, que en este caso sería el pénfigo bulloso. Y además, esto va a tener unión celular con los desmosomas. Listo. Algo que van a hacer también es que ellos van a anclar a los filamentos de actina, aunque la gráfica me dice filamentos intermedios, y había estado checando eso y sí tenía una diferencia entre una y ambas, pero yo me quedaría con que unen a los filamentos de actina, porque eso es lo que dice su teoría, chicos. Y si en su PPT dice filamentos de actina, filamentos de actina será. Excepto que el CARP diga lo contrario, ¿no? Bueno, en estos vamos a encontrar el anclaje de los filamentos de actina conteniendo la actinina alfa, la capseta, que como habíamos checado era esta proteína de coronación, y la vinculina, que básicamente permite la unión entre la actina y en este caso las integrinas, para que pueda generarse este anclaje. Además, algo importante es que ellas no van a usar ni catequinas ni placoglobinas y van a contener a la proteína talina. Ahora sí, chicos, antes de continuar,
con los amigos más más, aunque creo que puse exactamente lo mismo. Los dejo un segundito que voy a dar mi pasito y nos vemos. Vayan tomando agüita, chicos.
Hola chicos. Bueno, muchas gracias por la espera. Y no sé si están todos ya aquí. Si me pudieran mandar un like, les agradecería un montón, cosa que sé que están aquí como. Bueno, ya, perfecto. Me mandas trabajo. Ya, bueno. Ahora continuamos. Ya habíamos estado checando con respecto al hemidesmosoma y algo importante también es que al hablar nosotros del hemidesmosoma, es que ellos van a necesitar de una glicoproteína transmembranosa. Además, como habíamos visto, los hemidesmosomas, al necesitar esta glicoproteína membranosa, esta glicoproteína va a ser principalmente una, la cual esté asociada, o mejor dicho, pertenezca al grupo de las integrinas. ¿Ok? Bueno, además va a contar con un receptor de la fibronectina y va a estar formada por dos cadenas polipeptídicas de 250 kilodaltons cada una por puente de disulfuro. Lo que van a buscar estas proteínas o las integrinas, para ser más específicos, va a ser la unión de los filamentos intermedios a la matriz extracelular. Además, vamos a necesitar usar la laminina para conectarse a las fibras de colágeno. Y como les comentaba, la fibra de colágeno van a ser los componentes principales de la matriz extracelular. A eso se refiere. Además, nos dice que una integrina es la que reconoce a la laminina. Además, vamos a tener también la presencia de la plectina y la PP180, las cuales van a participar en la unión entre la integrina y los filamentos intermedios. Básicamente, esta va a representar esta unión que vamos a tener entre, va a ser o va a tomar el rol de la vinculina, ¿no? Va a ser un rol muy similar en la que vamos a conectar el componente del citoesqueleto con el componente que nos va a permitir el anclaje hacia, en este caso, la membrana extracelular, las cuales van a ser la plectina y la BP180. Sí, y ya que hablábamos acerca de los hemidesmosomas y decíamos que estas van a ser glucoproteínas asociadas a la familia de las integrinas, tenemos que entender qué va a ser una integrina. Una integrina básicamente van a ser las principales integrantes, como habíamos visto, de la unión a las células con la matriz. Ellos van a intervenir escasamente en las uniones intercelulares por mecanismo de unión heterófila y además van a presentar una baja afinidad y van a encontrarse en elevadas concentraciones en la superficie celular. Dentro de estas vamos a encontrar 8 tipos de integrina, las cuales van a reconocer a fibronectina, y 5 tipos, las cuales reconocen a la adenina. Disculpen, chicas, volviendo. Además, algo que nos dicen es que en fibroblastos vamos a tener integrinas, las cuales se unen a la fibronectina, a la laminina y a los colágenos. Además, déjalo en la esquina. Disculpa. Mira, un segundo. Ya vi, chicos, disculpen las interrupciones, en serio. Bueno, al hablar también de las integrinas, algo que tenemos que recordar va a ser cuáles van a ser las variantes que vamos a tener dentro de su estructura para poder clasificarlas, ¿no? En este caso, vamos a tener a las integrinas, las cuales cuenten con una cadena beta 1, las cuales vamos a tener que van a ser bastante comunes en las células animales. Aquellas integrinas, las cuales cuenten con cadena beta 2, van a mediar el contacto que vamos a tener entre células, y las cateninas LFA van a permitir la unión a los antígenos linfocitarios de leucocitos. De igual manera, las MAC1 van a estar asociados con los macrófagos, los cuales van a permitir este paso al endotelio, y también vamos a tener que primero las selectinas van a frenar, y justo nos hablan acerca del proceso de la diapédesis que hemos estado checando, ¿no? Como las selectinas lo que hacían era frenar al leucocito uniéndose con sus receptores del endotelio, y luego ya venía en sí una integrina, que no sé si recuerdan que era la que ya se asociaba, que en este caso sería una integrina del beta 2, la cual
proteína, mejor dicho, una integrina del beta 2 del leucocito, la que ya va a permitir fijarse a la ICAM de la célula endotelial para que pueda darse el proceso de la diapedesis, ¿no? O sea, para que ya pueda darse la extravasación desde el ambiente plasma, desde el ambiente plasmático, donde vamos a tener nuestros componentes sanguíneos, hacia la parte de el órgano, en donde nosotros, como comentábamos al inicio, pues buscábamos que se repare el problema o se resuelve el patógeno o la lesión la cual se estaba presentando. A ver, esto sí quiero regresar a la gráfica para que puedan tenerlo bien claro, porque he visto que lo preguntan también. Es que lo que nos está diciendo o nos está hablando de manera bastante rápida es sobre este proceso. Habíamos checado que al hablar del proceso de la diapédesis, nosotros empezábamos con un leucocito que se encontraba en la parte del plasma, ¿cierto? El primer paso era el paso de la marginación, donde hacíamos que este leucocito se aproxime a nuestro vaso sanguíneo. Luego teníamos el proceso del rodamiento, en el cual el leucocito, que en este caso habíamos dicho que podría ser un neutrófilo, comenzaba a aproximarse y a conectarse con nuestro endotelio, ¿no? Con el endotelio, que es la parte del recubrimiento de nuestros vasos. Entonces, para generar estas primeras uniones, las cuales van a ser uniones débiles y lo que van a hacer es que van a permitir que esta célula vaya frenando, es como que si se encontraba a 10 kilómetros por hora, ahora vaya a 1 o 2, va a estar dada esta conexión por las selectinas. Mientras que ya hablamos del proceso de la adhesión al conectar nuestra célula, en este caso nuestro leucocito o nuestro neutrófilo, mediante las dos proteínas de unión, que serían la integrina, que en este caso sería una beta 2, como habíamos checado, que era la que permitía la unión entre células y tal, y las ICAM, que eran estas proteínas no específicas, no sé si recuerdan estas glucoproteínas no específicas que tampoco eran dependientes de calcio, para que este frenado o esta unión ya sea una unión más fija, no más estable. Y luego de que se realice esta unión, o mejor dicho, una vez llevada a cabo, lo que va a permitir es el traspaso de nuestro neutrófilo desde el ambiente del vaso o de la parte del plasma hacia nuestro tejido, que en este caso lo que va a buscar es infiltrarse al tejido para que pueda contrarrestar, pues no sé, aquí nos mencionan una bacteria, ¿no? Donde tenemos un proceso inflamatorio. Bueno, y por eso nos dicen que vamos a encontrar que las integrinas van a ser bastante importantes para realizar esta función, ya que va a darle esta estabilidad a los leucocitos para que puedan eh, filtrar o para que puedan, no sabría, se me fue la palabra específica, pero para que ellos puedan atravesar esta barrera y puedan llegar al tejido para que cumplan ya en sí su función biológica. Listo. Bueno, ya continuando, porque ya no nos queda mucho, vamos a seguir con los otros dos tipos de unión, porque todo lo que vimos antes era hablar acerca de las uniones adhesivas. Ahora vamos a centrarnos un poquito más en las uniones estrechas o también ustedes lo pueden encontrar como uniones oclusivas. Lo que van a permitir estas uniones estrechas o oclusivas, las cuales, como habíamos checado, creaban esta barrera la cual no permitía el filtrado de los iones de una parte de la célula, de una célula a la otra, es que ellos van a actuar como barrera, ¿no? Previniendo así la difusión de moléculas entre las células adyacentes. Además, ellos van a prevenir la migración lateral de las proteínas especializadas de membrana y van a mantener las propiedades especializadas de la membrana también. Aquí les traje la microscopía electrónica donde pueden ver cómo estas uniones se ven como si no hubiera absolutamente nada de espacio entre una célula y otra, ¿no? Porque eso es lo que estamos buscando. Una unión estrecha es que nuestra célula, si en un adherente se encuentra así más o menos, porque teníamos a nuestras caderinas aquí, pues en una estrecha tiene que verse así, para que el filtrado de iones no se dé ni para uno ni para otro lado. Listo. Además, es importante recordar que aquí vamos a tener a los áreas focales con una posición estrecha de las membranas de las células adyacentes. Y esta va a ser importante en las células especializadas en absorción y secreción y en células que realicen transporte activo. Listo. Básicamente, esta unión se vería de la siguiente manera. Vamos a tener aquí a una célula, luego vamos a tener al lado otra, ¿y qué va a pasar? Aquellas proteínas estrechas, las proteínas, mejor dicho, o estas uniones estrechas, lo que van a hacer es que al estarse
conectando una célula con otra, por así decirlo, van a generar una unión tan fuerte que van a hacer que no pueda permitirse el traspaso de iones de una a la otra. En este caso nos dice que las sustancias exteriores no puedan difundir a las células más allá de las uniones estrechas y además las proteínas de la membrana apical no van a migrar más allá de las uniones estrechas hacia la superficie lateral de la célula. O sea, se mantiene la integridad y al mismo tiempo no permite, ¿no?, el traspaso de los iones. Y que para que puedan salir, pues ya vamos a requerir nosotros de un transporte activo para poder eliminar las sustancias. Y luego, bueno, acá continuamos con el tema de las uniones estrechas, y es que ya sabemos, si tenemos una unión, vamos a tener que tener a un área la cual esté asociada a la unión. Ya hablamos un poquito acerca de en qué consiste y ahora hablemos acerca del área, la cual nosotros vamos a llamar, qué bueno, la zona occludens. Esta va a ser una zona de contacto celular con la presencia de uniones estrechas, ¿no? Esto va a extenderse en una profundidad de 1 milímetro más o menos y lo que va a buscar es formar un cinturón alrededor de la célula. De igual manera, así como habíamos visto el cinturón adherente en el que teníamos a las cadeninas, cateninas, vinculinas y tal, en este caso estamos buscando formar un cinturón alrededor de la célula para que la unión entre ambas pues, sea bastante estrecha. Y vamos a ver cómo se va a observar un retículo por los puntos de contacto. O sea, no es que esta unión sea completamente recta, sino que van a tener espacios en las cuales hay como pequeñas divisiones, ¿no? Algo que nos dice también es que no va a haber fusión total de las semimembranas, sino que esto, como vemos, se va a dar por intervalos. Vamos a tener la sección uno, otra sección y otra sección. Además nos dice que las líneas filiformes que sobresalen son formadas por las proteínas transmembranas específicas. Bueno, lo más importante aquí es que ustedes recuerden por qué está compuesto el complejo proteico que nos va a permitir la presencia de las uniones estrechas. Y en este caso va a estar dada por dos proteínas principales, que en este caso serían la ocludina y la claudina. ¿Ok? Son las proteínas base y las más importantes encargadas de poder formar estas uniones estrechas. Y luego ya casi que para finalizar vamos a tener a las uniones comunicantes, las cuales también las conocemos como las uniones de nexo o hendidura o también vamos a llamarlas uniones de tipo gap. Ellos lo que van a hacer es facilitar la comunicación entre las células. Van a permitir la difusión selectiva de las moléculas entre células adyacentes. Entonces, quiero que lo vean como que ella tiene la función completamente opuesta a la unión estrecha, porque mientras la unión estrecha lo que buscaba era generar esta barrera impermeable que haga que no se traspase de un lado a otro, no sé, las diferentes moléculas y tal, al hablar de una unión comunicante, nosotros lo que estamos buscando es que se establezca una comunicación entre una célula y otra, para que se permita la difusión de ciertos iones, ¿no? O de ciertas moléculas entre las células. Y estas moléculas pueden ser los oligosacáridos, las vitaminas, los nucleótidos y los aminoácidos. Y van a ser bastante importantes porque van a permitir el ordenamiento espacial de las células, van a permitir, y además las vamos a encontrar también en las células musculares cardíacas, porque ellas van a permitir que se transmitan estas señales para que pueda llevarse a cabo la contracción. Al hablar de las uniones comunicantes, de igual manera, estamos diciendo que estas van a ser células separadas por 2 nanómetros. A diferencia de la anterior, las cuales era por una sola. Ya, listo. Además, algo bastante importante es que estas membranas en sí van a ser atravesadas por proteínas, o mejor dicho, por estas partículas de contorno hexagonal que vemos acá, que son enormes, las cuales van a ser llamadas conexón. El conexón va a medir aproximadamente 7,5 nanómetros de diámetro y los centros van a ser aproximadamente de 9 nanómetros por ahí. Ujú. Además, estos conexones que van a ser como estos tubos, ¿no? Los cuales van a permitir la difusión de iones de entre una célula a la otra van a estar compuestas por conexinas. Y las conexinas van a ser las proteínas más chiquititas que van a componerlo. No sé si pueden ver que para formar un conexón tenemos 6 conexinas asociadas. Bueno, básicamente esa es una conexina. Y la cual va a ser una proteína de 30 kilodaltons. Y lo que van a hacer también es que esta conexión, pues esto está mal escrito, esta conexión va a ser dependiente de energía.
¿Ok? Esto va a ser básicamente, va a cumplir la función de un canal, ¿no? Que nos va a permitir, pues, la conexión entre una célula y otra para el traspaso de iones. Recuérdenlo así, va a ser un canal. Listo. Y luego ya para casi que finalizar, les traje la siguiente tabla donde ustedes van a poder tener, y por eso les decía, ¿no? Si tienen que para hoy repasar para su seminario y no quieren escucharse toda mi clase o nuevamente toda la clase que van a tener de acá a unos días de la teoría, pueden checar esta tabla o si no, checar también las tablas de arriba donde les traje una comparativa entre la célula adherente y los desmosomas para que puedan tener estos conceptos bien claros, repasarlos y que en el final ya, o para cuando estudien para el final, pues ya lo tengan todo más listo, ¿no? Todo más tranquilo. En este caso vamos a ver las diferencias entre las uniones estrechas, las uniones adherentes y las uniones comunicantes. Vamos a pasar por la morfología, cuáles van a ser las proteínas principales, que no quiero que se olviden al hablar de las estrechas, y lo repetimos ahorita, vamos a estar hablando de las ocludinas y las claudinas. Al hablar de las adherentes, vamos a tener a las caderinas, principalmente la E-caderina, y luego en las uniones comunicantes vamos a estar hablando de las conexinas, las cuales van a formar conexones que van a actuar como canales para permitir la difusión entre una célula y otra. Además, tenemos que recordar cuáles van a ser el citoesqueleto asociado y como vemos con respecto a las uniones comunicantes de tipo GAP, no van a tener ningún tipo de comunicación por el citoesqueleto, sino que van a conectarse los citoplasmas. De igual manera, cuál va a ser la función que van a tener y cómo va a ser el paso de los iones, ¿no? Que veíamos que era una diferencia entre las uniones comunicantes y las uniones estrechas, porque mientras las estrechas bloqueaban el paso libre de los iones, las comunicantes lo permitían. No de todos, pero sí de determinados compuestos bastante específicos. También tenemos la localización típica y también la importancia que van a tener. Miren, y este es un dato que se me estaba pasando, pero algo bastante importante es que estas uniones estrechas van a ser muy importantes también al hablar de nuestra barrera hematoencefálica. Cuando nosotros decimos, o seguramente ustedes ya tienen una idea de qué es la barrera hematoencefálica, pero básicamente es aquella barrera la cual recubre a nuestro encéfalo, ¿no? Al cerebro. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta barrera tiene que ser una barrera con uniones estrechas porque no puede permitir el paso indiscriminado de los iones a través de la barrera para llegar al encéfalo, porque nuestro cerebro es un órgano blanco muy, muy, muy delicado. Entonces, es muy complejo que si nosotros nos encontramos sanos, pudiéramos pasar, no sé, determinadas moléculas de manera bastante rápida, de manera bastante fácil. Y de hecho, hay proteínas asociadas a la barrera hematoencefálica, aparte de estas uniones, que lo que van a hacer es que si pasa una molécula que no debería de pasar, lo que van a hacer es que van a quitarla. Si no mal recuerdo, era la OAT la que permitía el paso y quitarlo, y junto con la glucoproteína P también, que lo que hacían era básicamente que cuando ingresa un ion, pues lo agarran y lo quitan de la barrera hematoencefálica para que no vayan a generar algún problema en el encéfalo. Y por eso cuando vemos su importancia, así como hablábamos de las adherentes y de los demósomas y tal, cuando nosotros tenemos una inflamación en el encéfalo, ¿qué va a pasar? Estas uniones estrechas van a comenzar a desacoplarse. No es que se pierdan, no es que se rompan o tal, sino que permiten ligeramente, es como si ellas se fueran ablandando, ¿no? Pongámoslo así, como si se fueran soltando un poco y van a permitir el paso del filtrado de algunos iones y por esta inflamación lo que se podría hacer es que diferentes, no sé, un parásito como podría ser un cisticerco, ingrese hacia el cerebro y pues genere todas las 80.000 funciones que van a generar y traiga muchas alteraciones en las personas. Y por eso es importante que ustedes recuerden cómo tiene que ser la morfología normal de un tejido para que entiendan que cuando se rompe esta estructura normal, por así decirlo, vamos a darle la presencia a los patógenos. Así que no se olviden de cuáles son los tipos de pénfigo que teníamos en la alteración de, en este caso, los desmosomas o cómo si nosotros rompemos o tenemos una alteración en las uniones adherentes podemos permitir la infiltración tumoral porque les va a ayudar mucho para que entiendan capítulos mucho más adelante, ¿no? Como, no sé, de patología, de fisiopatología, y la verdad es que conectar las ideas, más que tener algo aislado y cerrado en un solo concepto, les va a servir mucho. Ujú. Más que para un solo examen, para que entiendan cosas mucho más a detalle adelante y pues se les va a quedar para toda la vida.
Así que les recomendaría que les echen un buen vistazo, porque si no mal recuerdo, el tema número 2 que nosotros vimos en Fisiología uno fue justamente de uniones. Entonces, ustedes ya van chévere ahí, tienen absolutamente toda la información de las uniones en la cabeza, van a poder llevar la clase de mejor manera. Así que, bueno, chicas, yo les traje un Kahoot. Ay, me olvidé cambiar la semana, así que se los voy a mandar ahorita. No va a demorar casi que nada. Así que nada más son. A ver, quiero editarme un segundito. Hay una pregunta que no me súper encanta. Tiqui, tiqui, tiqui. Segundito, chicos. Ya está. A ver, vamos a poner en Summer, guardar y presentar. Ya, a ver. Me dan un segundito que dejo de compartir en la tablet. Dejar de compartir. Y voy a compartirles mi pantalla de aquí del Teams. Y vamos a ver si logran ganarle a nuestro invitado, el joven Joaquín Aliaga, que yo estoy segura que ha venido a llevarse la corona del podio número uno. Así que empecemos. Este es el pin del juego. A ver, está cargando, chicos. Ya, listo. Se los voy a mandar por Teams. Me da un segundito. Chicos, ¿siguen ahí? ¿No están viendo mi pantalla? Que estoy compartiendo por aquí por Teams. Disculpen, estoy compartiendo la pantalla de mi computadora. No sé si la pueden ver. Creo que sí. Sí, Dale, dale, gracias. A ver, ya se unió Juan. Por favor, chicos, anímense. El pasillito, perdón. El que justo está bastante bonito. Son preguntas que estoy segura que si han escuchado la clase. Tampoco es que sean muy dateras. No les voy a preguntar cuántos kilodaltons tiene la caderina. No se preocupen. Así que, bueno, chicos. A ver. ¿Dónde está Juliana? Álvaro, uy, mira, justo se conectó Juliana. No veo a Jorge Joaquín tampoco uniéndose. Solamente nos faltan Alonso y ya está Joaco. A ver, Alonso, te damos. Uy, pasito. Hay que cerrarlo. Te damos hasta las 10:30. Queda 2 minutitos. Álvaro, uy, creo que no está. Así que ya, bueno, chicos, ya veremos qué pasa con Álvaro después. Empecemos, pues. Listo. El tema es el S9, uniones A, bueno, uniones celulares, no sé por qué me puse uniones adherentes, pero bueno, nos dice, durante el rodamiento de las células sanguíneas se dan uniones no especializadas con el endotelio vascular, donde participan, ya esta pregunta está bonita, lo he repetido 80.000 veces, chicos, así que estoy segura que lo van a poder responder bien. Exactamente, las integrinas. Habíamos visto que en este proceso estaban relacionados principalmente con tres tipos de proteína de unión, donde teníamos primero las selectinas, las cuales generaban este tipo de unión, por así decirlo. No sé bien cómo explicarlo, o sea, cuál es la palabra específica, pero van a ser uniones débiles, ¿no? Y luego ya las integrinas nos van a permitir esta unión mucho más fuerte, más rígida, para que ya la célula pueda extravasar y pasar del plasma hacia y pasar del plasma hacia, pues, hacia ya el tejido, ¿no? Pasa, en este caso, el epitelio y puede ya ingresar al tejido para que pueda cumplir la función que sería contrarrestar al patógeno que está generando el proceso inflamatorio. Ya está. Continuamos. Tenemos a Joaco en primer lugar. Vamos, chicos, tienen que ganarle a nuestro gran invitado.
En este caso nos dice, actúan como barreras impermeables. Ya, esta pregunta también está facilísima, chicos. Vamos a atender a las uniones adherentes, a las uniones comunicantes, a las estrechas y a los desmosomas. Exactamente, chicos. Van a ser las uniones estrechas, las cuales habíamos checado que se generaban como estas uniones tan, pero tan fuertes que hacían que se generara esta barrera impermeable que no permitía el paso de los iones, ¿no? Y la teníamos también bastante claro con la barrera hematoencefálica. Vamos, Juan sigue a la cabeza y viene Juan remontando. Y Juliana también está ahí, cerquita. Ya. Y nos dice, ¿qué tipo de unión permite la difusión selectiva de moléculas entre células? Chicos, solamente nos queda uno, tenemos... Y exactamente, van a ser las uniones comunicantes, las de tipo, o las de tipo nexo, también decíamos las de tipo gap, en las cuales creábamos como canales, ¿no? Formados por los conexones que tenían subunidades de conexinas que permitían este paso selectivo de las moléculas. Y las adherentes no podrían ser porque las adherentes lo que busca es conectar una célula con otra para darle mayor estabilidad y sí, para darle mayor estabilidad y permitir básicamente la unión. Así que bueno, continuamos. Joaco tiene tres respuestas correctas seguidas, pero ahí nomás está Juan y luego viene Julián atrás, que no quiere. Vamos, vamos. ¿Cuál de las siguientes proteínas no está involucrada en las uniones adherentes? Bien, chicos. Perfecto, me alegra que todos lo hayan respondido muy bien. Tenemos a las desmogleínas que, como recordamos, estas están asociadas a las desmosomas. Así que, muy bien. Pues bueno, ¿qué proteínas forman los conexones en las uniones comunicantes? Sí, chicas, son las conexinas. Yo lo marqué súper mal. Así que, punto para todos. Perdónenme, se los robé. Más bien me quedé pensando y dije, yo recuerdo que puse aquí clavinas, ¿no? Y luego dije, así que sí, se las debo. Pero claramente son las conexinas, que van a ser las que formaban las subunidades para que se estructure el canal. Se las debo, chicos, perdónenme. Ups. Ya, ¿dónde se localizan típicamente las uniones estrechas? O las zónulas ocludens. Tenemos células musculares, epiteliales, nerviosas o células sanguíneas. Vamos a tenerlo en las células epiteliales. En las células musculares no, porque en las células musculares, si no me equivoco, teníamos los otros tipos de unión y en las células nerviosas no mencionamos ninguna. Hablamos acerca de la barrera hematoencefálica, de la barrera hematoencefálica que era la que recubría el encéfalo. ¿Ok? Continuamos. ¿Cuál es la principal función de las uniones adherentes? Vamos, chicas, tienen cuatro opciones. Esta pregunta está bonita y me alegra que todas la hayan respondido bien, que va a ser unir las células entre sí y también mediante el citoesqueleto, ¿no? Perfecto. Tenemos a Joaco a la cabeza, nadie lo ha podido destronar. Y nos dice, ¿qué tipo de células utilizan las integrinas para unirse a la matriz extracelular? ¿Qué tipo de célula utilizan las integrinas para unirse a la matriz extracelular? Ok, ahora sí. Vamos, chicos, ustedes pueden. Recuerden que es nuestro gran y enorme gráfico que hemos... Uy, le falta tiempo a uno. Y sí, claramente van a ser las células sanguíneas. No sé por qué no hay esta parte, lo voy a checar, por qué marqué células epiteliales, pero yo les diría que son las células sanguíneas, ¿no? Porque las sanguíneas eran las que expresaban pues a las integrinas para que puedan unirse a las ICAM. Eso sí se los dejo. Hoy día he estado saboteando su quiz, discúlpenme. ¿Qué función principal tiene la proteína ocludina en las uniones estrechas? Vamos a ver si esta vez sí marqué bien la clave correcta. Así que, a ver, ¿qué consideran ustedes que podría ser la red?
respuesta. Exactamente, va a ser la regulación del transporte para celular, porque no se olviden que cuando hablamos acerca de uniones estrechas, pues no podría ser la comunicación entre citoplasmas porque esta es una unión comunicante. Adhesión entre células, de igual manera, no tiene nada que ver con la proteína cloína ni con las uniones estrechas, porque esto estaría dado más bien por las uniones adherentes. Y unir a los filamentos intermedios lo entiendo, pero no está directamente relacionado con la ocludina. Esto lo harían más bien las proteínas asociadas a esta. Lo que va a buscar la ocludina es permitir esta regulación en el transporte paracelular, es decir, evitar el transporte de los iones a través de pues, las membranas de las células. Y si no me equivoco, esta fue pregunta de examen. Así que mucho ojito con la pensadera, chicos. Y ahora vamos a ver cuál va a ser nuestro podio. En tercer lugar tenemos a Juliana. Mis felicitaciones. Luego tenemos a Juan y en primer lugar, pues se lo llevó Juaco, seguramente, sí, exacto. Muchas gracias, chicos. Esto sería todo por la clase de hoy. Me dan 2 segunditos y les envío su post-test. Muchas gracias por haber asistido. Juan, si puedes mandarme un mensaje por WhatsApp para que te pueda mandar la diapo, porque hemos quedado con los chicos que pues hoy, porque hemos tenido muy poquitos asistentes, pues vamos a compartir la PPT directamente con ustedes. En la pregunta, ya, miren, la que marcaba eran células epiteliales, pero la verdad es que yo me iría por células sanguíneas, porque justamente eran las células sanguíneas las que expresaban las integrinas. No sé si recuerdan que eran las que expresaban las integrinas y mediante esta expresión de las integrinas pues permitía que se conecte con la SICAM de las epiteliales. Voy a checarlos bien y se lo mando por WhatsApp, así que no se preocupen. Por fin me llenan el post-test, chicos, porque lo necesito para su asistencia. Y bueno, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta más y me la hacen llegar por WhatsApp, no se preocupen, hoy ya tengo todo el día para poder respondérselas. Así que realmente muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias a mi invitado también. No sé si a alguien no le figura el post-test, pero si es así, me manda un mensajito por DM. Así que muchísimas gracias, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Por favor, estudien mucho y espero que les haya ido increíble en su examen parcial. Así que mucha suerte, nos vemos. Cuídense, gracias. Gracias a ti.